La verdad que no sé ni si darle los buenos días. Miren cómo estamos. La iglesia cerrada nuevamente. Yo creía que ya habíamos superado esta etapa. ¿Cuántos enfermos hay alrededor nuestro? Mejor dicho, no es nuestra iglesia, es tu iglesia, Dios. Tu iglesia. Haz algo, por favor. Que necesitamos. Tanta incertidumbre. Y no es hoy, no es esta semana, pero llevamos años en esto, Dios. Omicron, antes de Omicron era Delta, antes de Delta era COVID-19, antes de eso eran los temblores de tierra, antes de eso el país estaba en quiebra, había una junta de supervisión fiscal, las cosas estaban malas. Antes de eso el huracán María, meses sin electricidad, sin agua. No, ya es suficiente, Dios. Ya es suficiente, no quiero ni pensar más. Hay enfermos, hay inclusive gente muriéndose, hay empleos que se han perdido, hay escuelas cerradas, negocios quebrados, estudios que se han atrasado, entrenamientos que no se han dado. Hay hasta tratamiento médico que necesitamos y no hemos podido acudir a los hospitales. Hay un aislamiento, nos sentimos solos, y si podemos ir a la iglesia hay que tener una mascarilla, que no vemos ni siquiera la sonrisa del hermano, no podemos abrazar. ¿Quién se atreve a dar un beso a alguien? No, ya está bueno, Dios, ya está bueno. ¿Quién soporta esto? Está bien. Hello, Dios, hello. Hello, ¿estás ahí? Hello, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, sí. Sé que estás ahí. Tu palabra me lo dice. Has estado ahí en muchas ocasiones en las cuales me pides que no me olvide que has estado, que confíe. No solamente a mí, has hecho eso con mis hermanos en la iglesia. Todos tenemos historias de tu presencia. Y no solamente con nosotros, conmigo y con mis hermanos, sino con el mundo. ¿Verdad? Viniste al mundo tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a nosotros para demostrar tu presencia a todos, para dejarnos saber que has vivido la misma incertidumbre que nosotros vivimos. Lo sé. Viniste para proveer un camino que opaque la incertidumbre de esta vida. Un camino que tiene como final una eternidad en tu presencia, un final glorioso, una bendita esperanza para nosotros. Sí, lo sé. Gracias, Dios. Gracias por recordármelo. Gracias por estar aquí hoy. De verdad, Dios. Gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por un día más de vida, un día más en tu presencia. Te damos gracias por tu provisión, que ha sido a veces abundante, a veces escasa, pero en todo caso suficiente para mantenernos hasta estar aquí esta mañana. Te damos gracias por tu protección, que a veces nos ha hecho sentir muy seguros. Nos hemos sentido vulnerables, inseguros, pero tu protección ha sido suficiente para que estemos aquí hoy. Te damos gracias por tu gran amor, que a veces ha sido muy cercano, íntimo, consolador, y otras veces te hemos sentido algo distante o hasta ausente, pero tu amor ha sido suficiente
para traernos hasta aquí hoy, a adorarte y escuchar tu palabra. Confiamos en ti, Dios. Queremos confiar en ti, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a confiar más en ti. Háblanos hoy, Padre. Háblanos. Tus hijos te escuchan. Te escuchamos hoy, Señor, con la expectativa de que vas a hacer algo en nuestra vida. Permítanos escuchar tu voz y gozarnos en el gran Dios que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de pasar un tiempo, un fin de semana o algo en un bote y anclarse en alguna bahía o ensenada a pasar la noche. Cuando uno ancla un bote, ¿verdad? El viento sigue soplando, mueve al bote de lado a lado según cambia la dirección del viento. Y el viento levanta un marullito en la superficie del agua que da contra el casco del bote en un sentido como rítmico, ¿verdad? Pero consistente, un chas, 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 dependiendo de la fuerza del viento, ¿verdad? Puede ser más rapidito, más lento. Y cuando yo tenía, no sé, 20, 25 años, no me acuerdo de la etapa, pero hubo una época de mi juventud que mi papá tuvo una lancha, le dio con tener una lancha. Y cuando yo iba a la lancha con él, pues nada, cuando nos anclábamos, yo dormía con una tranquilidad exquisita, realmente, habiendo pasado todo el día haciendo ejercicio, movimiento, cansado, me tiraba a aquella cama y dormía como un rey. Ni sentía que el bote se moviera, ni escuchaba sonidito alguno. Si lo escuchaba, me acostumbraba a él y dejaba de sentirlo. ¿Por qué esa tranquilidad? Porque mi papá estaba ahí. Sabía mucho de botes, tenía mucha experiencia, estaba pendiente a cualquier situación que surgiera y sabía cómo manejarla y qué hacer. Y yo estaba seguro, durmiendo, gracias a mi confianza en él. Pero en las pocas ocasiones que mi papá se atrevió a prestarme la lancha para que yo fuera con algunas amistades mías a pasar un fin de semana, oye, él era totalmente distinto. No podía dormir pendiente a ese sonidito. Y aunque pareciera que me quedaba dormido de momento en momento, si el sonido cambiaba por cualquier razón, yo caía sentado en la cama escuchando y me quedaba escuchando un rato a ver si estaba normal o si había cualquier cambiecito que me requiriera hacer algo. Y el movimiento del bote, que yo sabía que era por el viento y el cambio de dirección, me tenía intranquilo. En cualquier noche me asomaba 3 o 4 veces afuera a mirar dónde estaba la orilla, dónde estaban otros botes, a estar seguro que yo me encontraba en el mismo lugar. El bote estaba seguro, que el ancla estaba aguantando, que todo estaba bien. Era una experiencia totalmente diferente. Tan diferente que fueron pocas veces las que me atreví a ir solo. Pero esa es la diferencia entre confiar que hay alguien en control que es capaz de manejar cualquier situación o confiar en nuestras propias capacidades con aquello que podamos hacer, sabiendo en el fondo que no tenemos ningún control, experimentando de lleno la incertidumbre que presenta la vida que vivimos. Eso es en situaciones tranquilas, ¿verdad? Con un viento normal, un movimiento normal. En medio de una tormenta,
Las ráfagas de viento y el embate de las olas fácilmente hunden un barco. Solo cuando está bien anclado podrá sobrevivir una tormenta. No es que el ancla calme la tormenta, ¿verdad? La tormenta va a soplar, se va a sentir el viento, se va a sentir el embate de las olas. El ancla va a permitir, ¿verdad?, que el viento zarandee el barco y lo mueve de lado a lado, lo mueva de lado a lado. Pero el ancla tiene dos funciones muy importantes. Primero, mantiene la proa del barco, el frente, ¿verdad?, de frente al viento y a las olas. Y ese es el diseño del barco, que está construido para soportar ese oleaje y ese viento, mayormente si lo enfrenta, ¿verdad? Estoy seguro que hemos visto muchas películas donde un marullo coge a una embarcación de lado y lo destroza, lo vira, le hace cualquier daño, pero el ancla mantiene al barco de frente al viento y al oleaje, y de esta manera lo protege para que no se hunda. Y además el ancla lo mantiene, sí, girándose y moviéndose, pero lo mantiene en el mismo lugar. Permita que se vaya a la deriva y vaya entonces a encallar en cualquier sitio, a enfrentar cualquier situación para la cual la embarcación no está diseñada. Está diseñada para, bien anclada, enfrentar las situaciones que se le presenten. Y nosotros como cristianos necesitamos ver nuestra relación con Jesús como ese ancla en nuestras vidas. Necesitamos encontrar una vida anclada en Jesús con el fin de poder afrontar todas estas incertidumbres y las tormentas de la vida. Todas estas situaciones difíciles que a veces enfrentamos. Y para que Jesús sea ese ancla que necesitamos en una forma efectiva, debemos comprender bien la importancia y el efecto en la vida de Jesús, en nuestra relación con Jesús, de su vida, de que se haya encarnado y vivido como ser humano aquí en la tierra, de su muerte como sacrificio para lograr nuestro perdón de pecados, ¿verdad?, para redimirnos, y de su resurrección. Porque aunque acudamos a Cristo, aunque lo busquemos a Él, aunque le llevemos nuestros problemas, si no conocemos bien quién es Cristo en toda su magnitud, en toda su gloria, en toda su importancia, no vamos a confiar en ese ancla. Para confiar en ese ancla tenemos que saber que ese ancla es digno de nuestra confianza. Y para eso tenemos que conocer mejor a Jesús. Y para eso vamos a hablar en esta mañana de su vida, su muerte y su resurrección. Las tres cosas, o tres de las muchas cosas que lo convierten a Él en el ancla perfecto para nuestra vida, no importa la situación que enfrentemos. Obviamente la Biblia habla mucho acerca de Jesús, pero en la carta a los Hebreos encontramos pasaje tras pasaje que enfatiza estos aspectos de la vida de Jesús. No vamos a leer toda la carta hoy y vamos a hacer referencia a algunos versículos, pero quiero primero leer con ustedes, y le voy a dar un momentito para que lo busquen en sus Biblias, la carta a los Hebreos, el capítulo 2 y los versículos 10 a 18, para coger un sabor de la palabra que vamos a estar escuchando en esta mañana. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 10 a 18. Si ya lo han buscado, el pasaje lee así: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria,
convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, o sea, Él está en control, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, pudo socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Este pasaje en hebreo nos enseña, hace referencia a varias cosas. Primero, que la vida terrenal de Jesús lo conectó con nuestro propio sufrimiento y la debilidad. Lo hizo semejante a nosotros, porque vivió la misma incertidumbre, para que al mirarnos, Jesús pudiera entender, identificarse con nuestra situación. En primera de Juan 3:2 nos dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Los que estudian este versículo señalan que la premisa del artículo es que para nosotros entender bien a una persona que vemos, tenemos que ser parecidos a esa persona. Por eso, cuando dice que cuando sabemos que lo vamos a ver a Jesús como Jesús es, concluye, ¿verdad?, que en ese momento habremos de ser como Él. Lo mismo aplica ahora con la encarnación de Jesús, pero en la otra dirección. Como dije, para ver una persona tal como es necesario ser semejante a esa persona. Es necesario estar en sus zapatos y entender su situación. Realmente solo lo podemos hacer si somos como esa persona, o por lo menos bastante similares a esa persona. Jesús no iba a poder vernos tal y como somos, no iba a poder identificarse con nosotros si no era como nosotros. Y con ese motivo se encarnó y se hizo como nosotros. Y vino y vivió entre nosotros. Pero no solamente vivió entre nosotros, sino que esa presencia en la tierra lo conectó con nosotros a través de una relación personal. En este pasaje de Hebreos, Jesús se refiere a nosotros como hermanos. Se dice que está con nosotros, con los hijos de Dios, que Dios le encargó. Y en Juan, capítulo 15, versículo 15, se refiere como nosotros, hasta como amigos. Una relación muy cercana. Cuando enfrentamos las incertidumbres,
los problemas, el miedo, la vulnerabilidad, podemos estar seguros de que Jesús se identifica con nosotros, simpatiza con nuestra debilidad y se siente perfectamente cómodo caminando con nosotros, acompañándonos en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en nuestras dudas, en nuestros temores, a veces hasta en la debilidad de nuestra fe. Él entiende y pasea con nosotros, aún en esas situaciones. Por ejemplo, todos conocemos el Salmo 23, versículo 4, que dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me conforta. Salmo 34, versículo 18 nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y claro, Mateo 28, 20, al final dice Jesús: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús nos entiende. Es uno de nosotros y con gozo nos acompañe. Así que no tengamos miedo. Confiemos. Está con nosotros. Pero además de estar con nosotros, además de hacerse semejante a nosotros y relacionarse con nosotros, Jesús hizo más que eso. Jesús se sacrificó a sí mismo para asegurar nuestro futuro celestial. Dice, ahora le voy a leer una porción de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 15. ¿Ok? Voy a ir a Hebreos, capítulo 9, versículos 11 a 15, donde nos dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, eso no ocurrió en la tierra, sino en las regiones celestiales, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpios por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la preciosa sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlo de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Gloria a Dios. Este pasaje de Hebreos nos enseña que Jesús ofreció su propia sangre como un sacrificio perfecto. Y a través de ese sacrificio, la muerte de Jesús nos redime y obtiene el perdón de nuestros pecados. Es Jesús y solo Jesús el mediador, la persona a través de cual se nos ofrece este nuevo pacto de redención para liberarnos de la esclavitud al pecado, al diablo, y colocarnos bajo la gracia de Dios. Debido a esta obra ya consumada por Cristo,
podemos decir que nuestro futuro es seguro. La vida actual podrá ser incierta, podrá presentar retos, dificultades, pero nuestro futuro es seguro. Queda garantizado. Al enfrentar la incertidumbre aquí y ahora, los cristianos tenemos el privilegio de dejar que nuestro futuro seguro, garantizado por el Espíritu en nosotros, nos dé esperanza en un presente incierto. La vida de Jesús, que se hizo como nosotros, nos entiende, nos acompañó, nos mostró su presencia, que llevó a cabo un gran sacrificio por nosotros para abrir este camino hacia un futuro glorioso en su presencia. Finalmente resucitó. ¿Verdad? Lo repito, después de morir en la cruz para liberarnos a nosotros, Jesús resucitó. ¿Qué significa para ti la resurrección de Jesús? Sé que has leído la Biblia igual que yo la he leído. Sé que muchas veces hemos leído el tercer día. Hemos leído que se encontró, se le apareció a distintas personas. Hemos leído el final, la gran comisión, donde Jesús le habla al pueblo antes de ser subido a los cielos. Pero conocemos la historia, pero ¿qué significa? ¿Cómo nos afecta la resurrección de Jesucristo? Es un evento tan grande, tan ajeno a nuestra realidad, que requiere especial atención, porque requiere pensar en realidades distintas que la vida nos presenta, que la Biblia nos presenta, que la experiencia de vida en esta tierra no nos ayuda a pensar en esos términos. Y les comparto que por mucho tiempo, en mi manera de pensar, no como consecuencia de un estudio, un esfuerzo por entender, sino que al leer la Biblia y leer la historia en la Biblia, cometí el error de ver la resurrección como la contraparte de la encarnación. ¿Verdad? Y me explico. Jesús está en las regiones celestiales, se encarna, se hace hombre, vive la vida que nosotros conocemos de los hombres, que nacen, viven y se mueren. Y luego, igual que Dios encarnó a Jesús para traerlo de las regiones celestiales a nuestro mundo, al concluir su vida humana con la muerte, Dios intervino y lo resucitó para devolverlo a su condición de Dios, a su condición en las regiones celestiales. Y mi pensamiento estaba limitado por mi experiencia humana y la que veo alrededor mío, ¿verdad? Y pensaba, Dios lo encarnó, él vivió la vida de humano y Dios lo resucitó. Pero hay un gran error en pensar así. Le resta a la vida de Jesús lo más importante, a la vida humana de Jesús. La resurrección de Jesús es una continuación de su vida humana, de la vida que nosotros compartimos con él. Es mostrarnos que esa vida humana no termina en la muerte, sino que esa vida humana luego de la muerte lleva a una resurrección de todos los seres humanos. Y para los seguidores de Jesús, esa resurrección lleva a un final glorioso, a nuestra bendita esperanza. Así vemos, por ejemplo, que en Primera de Corintios, capítulo 15, en unos versículos bien breves, versículos 20 a 23,
Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Nos dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. ¿Verdad? Lo cierto es que Cristo fue levantado, fue resucitado como primicias, ¿verdad? O sea, como el primero de muchos. De hecho, ¿verdad? Dice, la muerte vino a todos los hombres por el acto de un hombre, de Adán. Igualmente, ¿verdad? Y también por medio de un hombre, Cristo, viene la resurrección. ¿A quién? A Cristo. No, a los muertos, a todos los muertos, incluyéndonos a nosotros. Pues así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. Cristo, las primicias, ¿verdad? El primero, pero humano como tal. Y después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Esa resurrección no es la contraparte de la encarnación, no es algo recibido, no es algo reservado para Cristo. Esa resurrección es lo que nos espera a todos. Y en el caso de los seguidores de Cristo, salto ahora a Efesios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Efesios, capítulo 2, versículos 6 y 7, dos versículos breves, ¿verdad? Dice que en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad dejó sobre nosotros en Cristo Jesús. Cristo primero, después todos nosotros. Nos va a resucitar y hacer sentar con Cristo, ¿verdad? Porque todos los humanos, la vida humana lleva por ese camino. Y se lo debemos a su gracia y a su bondad. Y un saltito más, vayamos a Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 22, ¿verdad? Después de hablar de lo que le espera a los que no son seguidores de Cristo, nos dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Anhelamos su regreso, su segunda venida. Él transformará, como parte de la resurrección, nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Hermano, este futuro cierto, este futuro seguro, debe reinar en nuestra vida. De ahí debe brotar nuestra confianza en Jesús. De ahí debe surgir ese deseo de entregarnos a Él, de entregarle nuestra vida a Él, dedicarle nuestra vida a Él, enteramente confiados de que lo que pasa en esta vida, Él tiene el control. Y no importa lo que pase, nuestro futuro está seguro, garantizado por la obra de Cristo y la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Este sacrificio de Cristo fue singular porque satisfizo plenamente los requisitos de nuestra santificación. Ya está hecho, Él lo dijo, misión cumplida, ya se logró. Subió al cielo, tomó su lugar y vendrá a buscarnos a nosotros. Ya todo está hecho. Es cuestión de tener fe y confiar. Segundo,
nos anima que Jesús está vivo y sentado al lado del Padre. Igual que estaba vivo cuando estaba sobre la tierra y sentado al lado del Padre, intercede por nosotros continuamente. Continuamente intercede con nosotros, nos escucha, nos anima, nos cuida, nos guía y permanece fiel, siempre fiel a nosotros, los que hemos depositado nuestra confianza en Él. No importa que a veces tengamos dudas, podamos flaquear, podamos hasta caer, pero Él nos levanta, Él nos anima, Él nos acompaña, Él nos da la fuerza, el ánimo, el deseo de vivir la vida que Él quiere para nosotros. Cuando nos sentimos solos en nuestros problemas, cuando la situación se pone difícil, tal vez no solo sentirnos solos y en dificultades, sino hasta agobiados y con mucha incertidumbre. Simplemente debemos recordar, pues nuestro glorioso futuro está seguro. Jesús es nuestro guía para llegar a ese futuro y nuestro ancla para sobrevivir toda la incertidumbre y las tormentas de este mundo. Como nuestro Rey venidero, Jesús nos recuerda que Él arreglará todo lo que anda mal en este mundo. Podemos contar con eso. Y nosotros nos gozaremos de un futuro en su presencia. Futuro glorioso. En conclusión, déjenme decirles que Jesús sufrió mucho por nosotros. Soportó muchas cosas. Y ciertamente ha demostrado que nos ama lo suficiente como para acompañarnos en las tormentas de esta vida, apoyarnos en todo momento y ayudarnos a superarlas. A veces nos va a dar la salida de la dificultad. A veces no nos va a sacar de la dificultad, pero va a hacer que pase rápidamente. Y a veces sencillamente nos va a dar las fuerzas para aún en medio de la dificultad continuar viviendo la vida que Él nos llama a vivir. Una vida que en todo momento le dé gloria y honra a Dios, que demuestre nuestra plena confianza en Él y le dé testimonio al mundo que nos rodea de cuán glorioso es el Dios que tenemos. Cuando respondemos de esa manera, de la manera correcta, y confiamos en Jesús, cuando estamos confiando plenamente en Jesús, nos apoyamos en Él en las dificultades, los buscamos a Él. Y con eso en mente, te quiero hacer varias preguntas en esta mañana. Cuando surgen desafíos en tu vida, ¿tú te inclinas hacia Cristo, te acercas a Él o te desanimas y te alejas de Cristo? Cuando estamos confiando en Jesús y enfrentamos dificultades, nos acercamos a Él, lo buscamos, oramos, participamos de la comunidad de creyentes que es la iglesia, asistimos más todavía, participamos en la adoración, escuchamos el mensaje con más detenimiento para ver qué nos dice y nos acercamos a Él. Y Él responde a ese acercamiento. La Biblia lo dice, que el que busca encuentra, que Él toca la puerta y el que abre la puerta, Él entra. Él está loco
por dedicarnos más tiempo, por estar más cerca de nosotros, y les encanta que los busquemos. A veces es triste que no es hasta las dificultades que los buscamos. Él quiere que lo busquemos en todo momento. Aún en la abundancia hay que buscarlo a Él para que nos dirija en cómo comportarnos. Aún en la victoria, en los éxitos, en la prosperidad, hay que buscarlo a Él para evitar que esas cosas nos alejen de Dios. Pero a Él le encanta que, aunque sean nuestras debilidades, lo busquemos. Al contrario, cuando no estamos confiando plenamente en Jesús y enfrentamos dificultades, nos alejamos, nos aislamos en medio de la dificultad, no le compartimos a los hermanos de la iglesia el problema que estamos pasando, la dificultad que tenemos. Al no compartirlo, no le damos a Dios la oportunidad de obrar a través de nuestros hermanos en Cristo para tratar de aliviar nuestra carga, para resolver nuestros problemas. Nos quedamos encerrados por nuestros problemas, nos alejamos de Dios y le quitamos a Dios la oportunidad de actuar. Tal vez dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos tal vez hasta de asistir a la iglesia, no solo asistir en silencio, pero incluso no asistir. Y esas son evidencias de que no estamos plenamente confiando en Cristo. La segunda pregunta que te hago en esta mañana es: ¿qué área de tu vida tú realmente piensas que en este momento está fuera de control? ¿Qué cosa te está causando incomodidad, incertidumbre, que no sabes qué va a pasar y que la situación, según tú la ves, está descontrolada y nadie se está ocupando de ella? Dale pensamiento, dale pensamiento. Estamos muy acostumbrados a decir, todo está bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Todo está bien. Dale pensamiento. ¿Dónde hay incertidumbre en tu vida? ¿Dónde hay falta de control? Y pídele a Dios que te ayude. Recuéstate de Él, acércate a Él. Búscalo. Pídele dirección. Pídele la fuerza de soportar la situación. Pídele sabiduría para tú manejarla bien. Pregúntale qué Él quiere que tú hagas en esa situación para vivir una vida que le da gloria y honra a Él. Y finalmente, te pregunto, ¿qué temores, aún tú viendo las dificultades que tú tienes, te impiden confiar en Jesús en este momento? ¿Qué es lo que tú piensas qué es lo peor que tú piensas que podría pasar si tú sencillamente aceptas la situación, sigues tratando de manejarla lo mejor que puedas, pero en vez de tomar tus cartas en el asunto, confías en Dios? ¿Qué es lo peor que tú crees que te podría pasar si confías en Dios? Dale pensamiento. Creemos en Dios, es un Dios maravilloso, se encarnó, hizo tremendo sacrificio por nosotros, resucitó para mostrarnos el camino, está ahí obrando por nosotros, hizo todo eso por lo mucho que nos ama. ¿Qué tú crees realmente que es lo peor que te podría pasar si te dedicas a confiar en Jesús, a buscar su dirección, a gozarte en su presencia, a estudiar su palabra, a vivir una vida que le dé gloria y honra a Él? ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? Identifica la fuente de tu temor. Ponle nombre y apellido a cuál es el miedo que tú tienes. Y acércate a Jesús con eso en mente y pídele que te ayude. Pídele que te ayude a vencer ese temor.
Pídele que tu poder y su presencia en tu vida obre, te transforme para eliminar ese temor que te está impidiendo confiar en Él. Gloria a Dios. Tenemos una gran bendición y una bendita esperanza y un futuro seguro, garantizado. Vivamos en una forma que muestre nuestra fe en esa verdad, nuestra confianza en esa verdad y nuestro gozo de ese futuro que todos tendremos juntos en la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque en mi profesión como abogado había escuchado hablar del brazo largo de la ley que trae a los criminales a la justicia. Pero ahora en la iglesia me encanta hablar del brazo todavía más largo de Dios que trae a los pecadores a su gracia, a su bondad, a su compasión. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida y te doy gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de tus seguidores y particularmente de los que me escuchan en esta mañana de la Iglesia La Cumbre, Señor. Y sé que ellos me acompañan en esta oración dando gracias por lo que has hecho en su vida. Señor, todos juntos levantamos esta acción de gracias a ti, Señor, por lo que has hecho en la vida de todos y cada uno de nosotros. Permítanos comprender, Señor, cada vez más la profundidad de la vida de Cristo y su impacto sobre nuestra vida, sobre cómo deseamos vivir nuestra vida y sobre el glorioso futuro que nos espera en tu presencia a todos nosotros que hemos creído en ti, que hemos creído el Evangelio, que creyendo el Evangelio te hemos entregado nuestras vidas haciéndote nuestro Señor y Salvador, nuestro sanador, santificador y nuestro Rey que viene, Señor. Te lo entregamos todo y confiamos en ti, Señor. Queremos confiar en ti, queremos confiar más en ti. Señor, ayúdanos a través de esta palabra esta mañana, a través de tu palabra, de la Biblia, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu en nosotros y a través de tu intervención por nosotros ante el trono de Dios, Señor. Ayúdanos a ser transformados en seguidores que estén a la altura del Dios que seguimos. Gloria a Dios. Amén.